En el video anterior quedó pendiente el asunto de ver cómo podíamos aplicar el color tanto al perno, como resolver también esta situación de la costura que va sobre el extensible. Entonces vamos al caso del perno. Aquí simplemente tendré que tomar de nuevo las referencias desde aquí, desde la fotografía. Y aquí lo que podemos hacer con el perno es generar selecciones. Aquí sí vamos a generar selecciones. Hasta el momento solamente hemos venido aplicando pintura directa, bloqueando las transparencias desde aquí arriba. Pero en el caso del perno sí podemos generar selecciones. Es una pieza muy pequeña. Y ahora voy a explicar por qué no seguimos este mismo patrón de selecciones en los ejercicios o en los componentes anteriores. Vamos a ver, vamos a tomar con el gotero los colores que van apareciendo aquí en el caso del perno. Como grisáceo, etcétera. Voy a agrandar un poco mi pincel y bueno, dado que el perno es una pieza metálica y sus caras son planas, entonces necesitaré recurrir nuevamente a mi pincel original, que está aquí, circular difuso, y con este voy a empezar a aplicar el color. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Voy a generar una selección con la varita mágica directamente sobre esta cara blanca, de esta manera. Ahora voy a empezar a aplicar el color. Voy a aumentar un poquito la opacidad aquí a un 15, tal vez me funcione. Y vamos a empezar. Ven aquí como es muy, muy evidente, ¿no? La división entre los reflejos y las luces. Dado que este es un material especular, el metal, al igual que el cristal. Vamos sacando por aquí algunos bordes blancos que tiene la cara original. Recordemos que no es el objetivo que esto quede tal cual la fotografía. A mí no me interesa en este momento la representación hiperrealista, pero sí necesitamos un buen acabado. Entonces más o menos aquí quedaría el asunto de esta cara del reloj. Vamos a poner una general así. Voy a deseleccionar y voy a acercarme un poco. Hasta aquí voy a dejar el acercamiento. Vean este borde pequeño, muy tenue, este borde oscuro que se genera a lo largo de esta cara. Aquí se alcanzan a ver, por donde estoy pasando el puntero, se alcanzan a ver algunos píxeles de un color oscuro, a diferencia del resto de la cara, que es como blanca prácticamente. Esos píxeles que se ven como demasiado oscuros son el resultado de la selección. Es decir, la selección no es tan precisa. Cuando yo hago una selección de pinceles, de píxeles, perdón, no es tan precisa como pudiéramos pensar. Voy a regresarme aquí para activar la selección y vean los bordes que se dibujan en toda esta selección de esta cara blanca. Ya sabemos que con la varita mágica yo manejo un valor de tolerancia, quizás agregando tolerancia podría haber agarrado los demás píxeles, pero no fue el caso. Entonces el punto aquí es, cuando yo genero selecciones y empiezo a pintar sobre ellas, es posible que aparezcan estos bordes. En este caso ya este borde es demasiado pequeño y es muy sutil, casi imperceptible, pero en trabajos más grandes o en otro tipo de detalles es posible que aparezcan. De ahí que hasta este momento yo no he utilizado ninguna selección para absolutamente nada, para pintar cualquier superficie. Yo solamente he requerido bloquear aquí la transparencia y así es como he venido pintando. Y de ahí también la importancia de tener todo el trabajo bien separado por capas para saber exactamente qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, estos pequeños bordes que menciono aquí todavía es muy evidente, se generan cuando yo trabajo por selecciones y después aplico la pintura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque en este caso aquí ya esta distancia es imperceptible, pero como lo comenté previamente, puede ser que en otros casos no. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado con ese asunto de las selecciones. Entonces aquí pues sigo aplicando el color. Voy a tomar otro color base aquí que es como un color más claro. Por ahí puede ser. Deselecciono. Y en un momento me voy a acercar para que vean de manera más evidente lo que acabo de mencionar.
del tema de las selecciones y cómo funcionan cuando aplico pintura digital. Entonces que por aquí puede ser suficiente. Y ahora voy a seleccionar la parte baja. Aquí me parece que tengo demasiados píxeles en la tolerancia de la varita mágica. Ahí con 3 me parece perfecto. Voy a intensificar este color negro. Incluso puedo subir la opacidad. Y listo. Ahí podría empezar a dar por terminado el tema del perno. Obviamente puedo seguirlo trabajando más. Puedo, por ejemplo, hacer más duro el pincel, reducir su diámetro y empezar a aplicar un poco luces más duras por aquí, por ejemplo. Pero bueno, esto es lo que quería mostrar en este momento. Vean el borde de estas piezas. Está como serroteado, es decir, como cortado, como muy burdo este borde. No es fino para nada. Pero este es el resultado de la selección. Es decir, cuando yo trabajo por selecciones, este borde inevitablemente se dará, aun cuando mi imagen tenga muy buena resolución, es probable que estos bordes se den. Entonces, esa es la razón por la cual para aplicar pintura digital siempre debemos recurrir a estas herramientas, bloqueo de transparencias y todo lo que hemos venido manejando hasta este momento. Vean, de lejos no se nota, pero si yo me acerco más a mi trabajo, entonces sí se empieza a notar y se ve claramente la diferencia con respecto a los otros componentes que hemos venido trabajando. En la carátula, por ejemplo, se ve bien el color aplicado, pero aquí sí se empieza a ver serroteado en los bordes. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos pintura digital y apliquemos selecciones. Sería la única recomendación. Ahora vamos al siguiente punto, que es el tema de las costuras. Que les dije que aquí no ocuparíamos el trazado que hicimos en Illustrator. Ese ya prácticamente sería opcional. Y lo que voy a hacer aquí es generar una capa nueva. Y aquí mismo lo voy a dibujar. Voy a acercarme aquí porque me parece que en la parte baja del reloj estos hilos son más evidentes. Voy a llevar mi pincel a cero. Y ahora sí voy a tomar mi pincel favorito para trabajar. Y con este lo voy a dibujar. Voy a llevar esto un poquito a una forma cuadrada. Tomo el color base de esto. Tomo un color oscuro. El color base lo voy a aclarar un poco. Así me parece que puede funcionar. Y tal cual, así, sin generar ninguna selección, sin dibujar absolutamente nada, voy a dibujar esta pieza. Es importante que elijamos un buen pincel. Un pincel que me dé cierta irregularidad en los bordes para que esto sea más convincente. Entonces ahí, por ejemplo, tengo ya la forma básica. Bloqueo mi transparencia, activo el color oscuro, bajo la opacidad a un 15 aproximadamente o menos, y entonces empiezo a aplicar sombras. Voy a bajar esto así a un diámetro mínimo, voy a multiplicar, y voy a bajar la opacidad a un 5%, por ejemplo. Y de esta manera puedo sacar la parte de la trama de este hilo, que es muy evidente en la fotografía. Entonces, así de sencillo puedo sacar esta pequeña pieza. Parece una especie de cacahuate, algo así medio raro. Pero ya en conjunto esto se va a ver mejor. Entonces aquí busco un color muy claro para añadir luces. Puedo aumentar la opacidad un poco. Y aquí tengo que convertirlo a normal, el modo fusión. Listo.
Listo, entonces aquí tengo un fragmento de este hilo. Entonces ahora lo que tendría que hacer sería dibujar otro. Vamos a generar otra capa. Y repito la operación. Tomo el color base. Llevo mi opacidad a 100%. Y voy a dibujar uno más. Voy a dibujar dos diferentes. Ya cada quien será libre de hacer los que quiera. Yo con dos lo voy a generar todo y ahorita vamos a ver cómo. Entonces aquí bloqueo. Activo el color oscuro. Y comienzo con el sombreado en los costados. Voy a bajar esto considerablemente. Y repito la operación. Saco aquí la trama de hilos. La trama de las fibras. Y después con un color claro voy sacando luces. Aumento mi opacidad. Y saco reflejos por aquí. Esto es para darle mayor volumetría. Entonces, bueno, ya tengo dos elementos aquí para comenzar a trabajar con la cuestión de la costura. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir al siguiente. Lo voy a duplicar, por ejemplo, aquí abajo. Y lo voy a rotar, lo voy a invertir de manera vertical. Así. Presiono Control T o Comando T. No he activado el teclado. Vamos a activarlo antes de continuar para que no entren en crisis por si no saben los comandos, que a estas alturas ya deberían saberlos, pero aquí lo voy a activar. Voy a cerrar un poco mi ventana de capas. Listo, ahí está el teclado. Entonces decía Control T o Comando T y voy a venir a este iconito que está aquí arriba, que es como una curva. Lo activo y esta curva me permite obtener estos controladores que se parecen mucho a los de Illustrator. De hecho son vectoriales. Y de esta manera puedo deformar este tramo del cordón o hilo y darle una forma un tanto distinta. Presiono Enter para confirmar y aquí ya tendría un tercero. Entonces de esta manera no se repiten, no se ven tan parecidos. Voy al otro, a este trozo que acabo de hacer anteriormente. Lo duplico y aquí lo puedo deformar de la misma manera. Puedo aplicarle una deformación para que se vea distinto. Y listo, aquí ya tendré 4 entonces. Vuelvo al primero. Duplico. A este lo voy a reducir un poco, lo voy a hacer más angosto. Y hasta ahí voy a dejar mi edición para no perder más tiempo. Voy a duplicar uno más. Y por supuesto, como siempre lo he mencionado, cada quien en casa ya podrá ir haciendo las variantes que necesite. Entonces aquí ya tengo una cadena de hilos que me va a servir para señalar la costura. Entonces vean aquí la cantidad de capas que tengo. Lo que necesito hacer en este momento es unificar todas. Lo coloco aquí en posición. Lo voy a rotar un poco. Y aquí ya tendría una trama de hilos. Después lo duplico, por supuesto. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta tira de hilos para la costura, podrían generar nuevos para darle más variedad. En mi caso, y por cuestiones de tiempo, yo lo voy a manejar así. Nada más para que vean la técnica y como siempre lo he mencionado, pues ya después cada quien aplica lo que mejor le parezca. Duplico una vez más, ahora hacia arriba, porque arriba también necesito estas costuras. Y simple y sencillamente voy modificando el tamaño. Todas estas son mañas que
que de repente se tienen que ir dando y tienen que ir asimilando. Más que mañana son trucos porque realmente nos ayudan a agilizar el trabajo. Lamentablemente en diseño nunca tenemos tiempo para nada, todo el trabajo es para ayer, entonces tenemos que ser capaces de encontrar procesos y herramientas que nos faciliten el trabajo, porque al final de cuentas tenemos que entregar y entregar rápido y bien. Entonces, bueno, aquí ya tengo estas 4 capas que contienen las 4 secciones de la costura. Lo único que tengo que hacer en este momento es llevarlas al reloj principal que estoy trabajando y colocarlas en posición. Vamos a ubicarlas. Me parece que ahí está bien. Esta la voy a meter un poco. Estoy moviéndolas con las teclas de dirección del teclado. Que ya en otro video mencioné que es posible desplazar objetos mediante el uso de esas teclas. Y la ventaja que me ofrecen es que son más precisas que estarlo moviendo manualmente. Entonces aquí voy a situar la siguiente costura y listo. Se acabó. Entonces, bueno, voy a enfocarme en la parte de arriba, que es la que tengo trabajada, y al final del video muestro el trabajo ya terminado. Entonces, vamos a venir aquí a esta parte del extensible. Tomo el tono más oscuro de todo el tono que hice para la piel y voy a llevarlo pues prácticamente a negro. Ya está bloqueada mi capa en la transparencia. Bajo un poco la opacidad a un 25, 23, algo así. Y empiezo a aplicar la sombra justamente por donde va pasando la costura. Esto es importante porque le va a dar mayor profundidad al trabajo. Observen que ahí, por ejemplo, me está faltando cubrir la parte del surco, el surco que está generando la piel, pero pues simple y sencillamente tendremos que ir a la capa del surco y aplicar exactamente lo mismo que estoy haciendo en este momento para poner la sombra que genera la costura. Realmente esto es muy sencillo de hacer y de entender. Por ahí lo llevo y ahora sí voy a la siguiente capa, que es la del surco. Y como lo decía, aquí pues simple y sencillamente pongo la sombra y se acabó el problema. Ya tenemos la sombra pareja. Y listo, ya tenemos entonces la costura. Voy a quitar la referencia para ver cómo se ve mi trabajo solo. Y aquí es donde tenemos ya prácticamente terminada la vista frontal. Aquí, por ejemplo, podríamos, no sé, quizás añadir algún tipo de detalle más. Se me ocurre que podemos llevar este círculo hasta acá. Este círculo es el que corresponde a la carátula. Entonces lo convierto en selección. Voy a ocultar mi trazado. Y en una capa superior voy a aplicar un color. Un color que puede ser probablemente este mismo. Lo voy a tomar de aquí. Lo aplico de esta manera. Ahí está. Entonces, ¿para qué me va a servir este círculo que acabo de generar? Vamos a ver. Voy a cargar esta capa como selección presionando la tecla comando o control en Windows y dando clic aquí en el cuadrito donde está la imagen. Ahora voy a generar una capa vacía independiente de esta y la anterior la oculto. Ahora lo que tengo es una selección circular justo sobre la carátula y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo aquí este color medio, digamos. Tomo este que es el claro. Voy a tomar un blanco totalmente. Y con este pincel vamos a ver si resulta lo que quiero mostrar. Voy a poner una opacidad de un 19. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito más. O vamos a cambiarle el modo de fusión a multiplicar. Entonces aquí voy a tomar un tono más oscuro. Y listo, esto es lo que necesito mostrar. Vamos a ver. Voy a cambiar de pincel porque este sí tiene demasiada textura. Un poco duro. Y justamente esto me va a servir para generar esto que estoy haciendo aquí. Vean. Si yo empalmo,
estas plastas de color, me están generando una especie de cara o de carátula encima de todo mi componente. De esta manera, ¿qué es lo que puedo generar? Pues puedo generar reflejos, brillos, así por ejemplo. Aquí ya es opcional ponerlo, digo, ya cada quien determinará si vale la pena o no. Pero se puede hacer de esta manera. Ahora, a esta capa yo lo que haría sería bajarle un poco la opacidad. Y vean lo que resultó. Ahí tengo ya una capa superior especular que tiene reflejos, me está reflejando el entorno. Y si yo no lo hubiera puesto se vería así el trabajo. Digo, una u otra es válida. Yo generalmente le agrego esto porque le añade más volumetría. E incluso podría trabajar, por ejemplo, con un tono un poquito más oscuro por aquí. Voy a crecer aquí el diámetro. Podría trabajar los bordes también. Multiplicar. Podría trabajar en los bordes para añadir más volumetría y separar todo ese círculo que estoy haciendo del resto de la carátula. Guardo, deselecciono y ahí tendría esta parte, ¿no? Si yo la desplazo, si la quito de aquí, vean lo que tengo. Como lo dije, es una capa, vaya, es una superficie especular lo que tengo en este momento con cierto nivel de transparencia. Y si yo la coloco en su posición, perdón, tengo aquí mayor información volumétrica de mi reloj. Entonces aquí me parece que se puede enriquecer bastante el trabajo. Entonces, bueno, ya estamos a un paso de terminar esto. Esta sería la técnica para aplicar el color en Photoshop. Y vamos a ver ahora el trabajo pues terminado ya prácticamente, ¿no? Vamos a hacer solamente algunos detalles y vamos al siguiente archivo. Vean. Vamos a ver. Parece que aquí se está confundiendo un poco Photoshop. Listo, ya, dejó de confundirse. Parece que tuvo un problema por ahí, se quedó medio pasmado, pero bueno. Aquí estaría el trabajo terminado. Vean, en mi caso no tengo esa capa especular sobre esta carátula en vista frontal. Tampoco aparece aquí en el caso de la vista en perspectiva. Pero seguramente lo tengo oculto. Sí, efectivamente lo tengo oculto. Aquí está la capa especular que le puse a la vista en perspectiva, siguiendo exactamente el mismo proceso que acabo de mostrar. Aquí tengo, por ejemplo, la capa que me sirvió de base. Es una capa sólida y con la selección de esta capa en una capa nueva apliqué las pinceladas de igual manera que como lo acabo de mostrar. No hay mayor problema con eso. Entonces aquí, por ejemplo, si me faltara agregar la capa especular a mi vista frontal, lo único que tendría que hacer es llevar esta capa precisamente llevarla al otro documento. Y sería todo. En este caso quedó más grande. Pues solo tendría que escalarlo y se acabó el problema. Esta capa especular, como la he venido llamando, no es otra cosa más que la cara frontal de la carátula, es el cristal en sí. Entonces ahí ya tendría completo este trabajo. Ya está correctamente pintado todo. Vean aquí, por ejemplo, ya está terminada la capa de la otra parte del extensible. Tengo ya la vista en perspectiva, pero falta explicar algunos detalles. El fondo gris que le puse, recuerden que yo en algún video también lo mencionaba, es más fácil y es mucho más vistoso trabajar luces y sombras sobre un fondo gris. Tenemos más elementos de contraste para enriquecer el trabajo. Ahora, aquí lo que hice, por ejemplo, es agregué una pleca color naranja que claramente contrasta entre los colores del reloj y el gris del fondo. Y este tipo de plecas se utilizan mucho en Sketch eh, para simular planos o bases sobre los cuales el objeto pudiera estar y representar mayor volumetría.
Son una referencia simple y sencillamente, pero también tienen una función ornamental. Este tipo de plecas son muy vistosas. Para generar esto, lo único que hice fue en una capa nueva, generé una selección rectangular, lo pinté en naranja y es todo. Así de sencillo, no hay mayor problema con eso. En cuanto a la composición de todos estos elementos, bueno, ya hemos visto en otros videos los tipos de composición que hay, el manejo de retículas, entonces esto se aplica aquí de igual manera. Solamente que aquí yo ya lo hice a ojo, ya ni siquiera tuve que generar mi retícula como en Illustrator. Pero hay un pequeño detalle aquí. Lo que quiero agregar a esta composición es esta sombra que está aquí proyectada. Y también quiero difuminar el extensible que quedó aquí corto, digamos, aquí como si hubiera un corte. No me agrada cómo se ve así, entonces lo vamos a difuminar. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, para el caso de la sombra, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es muy sencillo. Voy a mover un poquito el teclado para acá. Y vamos a ver todas las capas que intervienen en el primer reloj. Vamos a verlo. Aquí está. Incluso ya lo tengo por grupos. Entonces vamos a colocar esta capa por aquí. Vamos a ver. Creo que ya perdió el orden esto. Pero no hay problema. ¿Dónde quedó esto? Bueno, ahí quedó bien situada. Ya tengo la información del reflejo sobre la carátula. Yo cierro este grupo. Ah, creo que ya vi dónde quedó. Ya vi dónde quedó. Quedó justo en el grupo del reloj de perspectiva. De ahí vean la importancia de lo que siempre les he dicho, ¿no? Trabajar como en orden las capas, etc. Pero en mi caso no hay problema. Ya la ubiqué, y la reubiqué en donde debe estar. Aquí está mi primer reloj. Ya lo tengo incluso por grupos. El segundo es este que está aquí. Y vamos a trabajar con el primer reloj que empezamos a dibujar. Entonces aquí va a estar muy, muy sencillo esto. Tengo que seleccionar todas las capas que intervienen en el reloj. La pleca esta parte, esta no la voy a seleccionar. Entonces selecciono todas las capas. Y ya sabemos que con el comando Control E o Comando E yo puedo unificar todas las capas en una sola. Pero además, si añado Alt a este comando, esa capa se va a duplicar y las capas originales me las va a mantener intactas. Entonces presiono Comando Alt E. Y vean aquí cómo ya generó un combinado, de hecho se llama combinado, y este combinado incluye todas las capas que he trabajado. Es un reloj completo. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer con este combinado? Voy a bloquear la transparencia, voy a aplicarle un color pues negro, vamos a buscar un negro prácticamente. Alt Delete, y con esto ya pinté todo este combinado que hice previamente. Ahora, llevo este combinado hasta la parte de abajo, justo sobre la pleca. Y lo que voy a hacer es desfasarlo un poco. Así. Incluso puedo escalarlo para dar todavía sensación de... un poco más de sensación de profundidad. Listo, ahí ya está desplazado. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Pues muy sencillo. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y, un detalle. Cuando voy a aplicar el desenfoque gaussiano, lo que tengo que hacer es desbloquear aquí los píxeles de transparencia. Porque si no lo aplico, si no desbloqueo esto, Photoshop no tiene hacia dónde difuminar todo esto. Entonces es importante quitar este bloqueo. Entonces otra vez filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y ahora sí está aplicando el desenfoque. Vean. Aquí lo que me interesa es generar un desenfoque que se vea como una sombra, pero que a su vez conserve un poco la silueta del reloj. Que no se pierda demasiado. Entonces por ahí lo voy a dejar. Simplemente pongo una opacidad menor. Y también un modo de fusión, multiplicar. Listo. Ahí ya quedó la sombra proyectada.
Se podría trabajar también una sombra paralela, etcétera, pero esta sería una manera más económica de hacerlo. Si aplicamos una sombra paralela, estaremos aplicando un efecto y los efectos generalmente originan mayor peso. Entonces lo podemos manejar así, no hay ningún problema. En el caso de la vista que está en perspectiva, vamos a ver qué es lo que sucede. Hice el mismo procedimiento exactamente lo mismo. Ya todo está por grupos, ya todo está debidamente coloreado, siguiendo la misma técnica que mostré hace un momento, pero mencionaba que lo que no me gusta es esta parte que está aquí del extensible, que quede así como inconclusa. ¿Cómo puedo darle mayor estética a esta presentación? Porque finalmente necesito darle una buena dosis de estética a esto para poder presentarlo. Vamos a ver, es muy sencillo. Ya tengo todo organizado por grupos. Aquí solamente tengo el reloj. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a añadir una máscara. Esta máscara que ya hemos venido trabajando y que ya conocemos perfectamente. Y que ya sabemos que blanco revela y negro oculta. Entonces tomo mi pincel. Voy a bajar un poco el diámetro. Voy a llevar esto cerca del 100, la opacidad. Le quito multiplicar, lo voy a dejar en normal. Y con color negro voy a empezar a ocultar. Puedo dar pinceladas así. Voy a bajar un poquito la opacidad para que el cambio sea más gradual, más sutil. Y ven, ahí pareciera que efectivamente el extensible continúa, es decir, no se corta así de tajo tan feo como se ve en este momento. Damos la sensación de que continúa el extensible. Pero que fue totalmente nuestra intención dejar el dibujo hasta ese punto. Listo. Entonces aquí ya tendría de una manera más presentable mi perspectiva. Voy a darle otros toques por aquí. Y de esta manera ya no se ve cortado. Se nota que es nuestra intención presentar de esta manera el extensible, pero le estamos dando prioridad al elemento principal, que es propiamente el reloj, es decir, la carátula con toda su estructura, y que el extensible seguramente continúa en algún punto de todo este entorno. Entonces aquí lo único que tendría que hacer sería reubicarlo. Lo voy a dejar por aquí abajo más o menos. Y pues ya nada más restaría agregar el logo. El logo aquí yo ya lo tengo. Lo único que hice fue traerlo desde el archivo de Illustrator. Recordemos que por aquí el logo ya estaba independiente en una sola capa. Por ahí está. Aquí en la vista frontal está. Entonces simplemente lo copié, pegué, como mostré en el video anterior. Y después agregué el modelo de este reloj. Aquí está. Esta capa sí es de texto. Entonces lo que yo aconsejo aquí sería convertir este texto en píxeles. Simplemente creo una capa nueva y la fusiono con este texto. Y listo, ya quedó convertido en píxeles. Ya no es una capa de texto. Entonces, el ejercicio concluye aquí. Estamos haciendo prácticamente una lámina de presentación. Aquí ya con esta vista en perspectiva, pues lo único que restaría sería acomodar armónicamente todos los elementos, subirlo, bajarlo, ya dependerá de cada quien. Pero ya tenemos aquí un buen ejercicio para que puedan aplicar pintura digital, para que conozcan este procedimiento y lo apliquen en láminas de presentación, ¿no? Aquí se me está yendo un detalle, qué bueno que lo vi antes de concluir. Voy a agregar una máscara y vean, está aquí encimado el extensible sobre el soporte. Entonces, bueno, qué bueno que me di cuenta. Para no dejarlo así. Vamos a ver aquí qué está pasando. Voy a tomar el pincel normal. Ahí está mi pincel normal. Estoy en la máscara. Y listo. Opacidad al 100. Bajo el diámetro. Y justo esto es lo que estaba mal.
Justamente esto es lo que estaba mal. Ahora voy a invertir. Y tenemos que ser muy quisquillosos con esto, muy observadores, para que nuestro trabajo quede bien hecho. Listo. Parece que ahora sí quedó bien. Aquí, por ejemplo, podríamos trabajar un poco más de detalles. A lo mejor aprovechar esta máscara y unificar esta parte aquí. Lo considero innecesario en este momento, pero nada más explico todo lo que se puede hacer para detallar ya el acabado final, ¿no? Entonces, comentaba, esto me sirve para generar láminas de presentación. En este caso, simplemente estoy poniendo este texto, el logo de la marca y el modelo del reloj. Si necesito agregar mayor información, una cantidad de texto considerable, probablemente lo que me convenga sería quizás ocultar todo esto, exportar todo esto o más bien guardarlo como JPG para web si es que necesito una lámina digital, o exportarlo como TIFF en CMYK si esto tiene el objetivo de ser impreso. En mi caso, y trabajarlo en Illustrator, colocarlo en Illustrator y ahí en Illustrator meter toda la cantidad de texto que necesite, siempre y cuando sea una gran cantidad de texto. En este caso yo lo puedo dejar así sin mayor problema. Aquí ya lo podría guardar para web y compartirlo en redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sería la manera en la que se trabaja la pintura digital utilizando tanto Illustrator como Photoshop. Espero que les sea útil y nos vemos en el siguiente.